¿Cómo están? Buenos días a todos nuestros oyentes. Un domingo más, 18 de enero, junto a ustedes en este programa Sin Pena ni Culpa con José Manuel Saavedra y Nadia Tarazona por Radio Vital 91.1 FM. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a hablar no solamente de información y noticias que han sucedido dentro de nuestro país y en nuestro acontecer político, sino también vamos a tener invitados. Como ya les habíamos mencionado, van a ir llegando semana a semana varios candidatos para que puedan conocer su información, para que ustedes tomen la decisión de acuerdo a sus propuestas para decidir cuál va a ser el voto que ustedes van a llevar a cabo en estas próximas elecciones 2026. Pero aquí también tengo a mi lado a José Manuel Saavedra. Buenos días. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente hemos tenido una semana también lamentable con más muertos por sicariato. Hemos tenido además un informe en la Contraloría en la que señala que hay 1.400 vehículos de la policía que no sirven y muchos, digamos, temas de cómputo, llantas que no tiene la policía, etcétera, ¿no? Eso está trayendo como consecuencia, obviamente, que el Estado no esté preparado para enfrentar a la delincuencia y la criminalidad. Entonces, muy lamentable lo que está pasando y lo vamos a hablar ahora justamente con los candidatos. ¿Cuáles son las propuestas de sus candidatos presidenciales? Así Porque es. hoy día tenemos dos candidatos, ¿no? A Senado y a diputado, ¿no? Entonces vamos nosotros a justamente entrevistarlos en unos instantes, ya para que ustedes tengan justamente esa información, decidan, porque la gente no sabe por quién votar. Les digo, la gente hay una confusión. Esto es peor que menú de chifa, donde hay 50 No hables de platos. chifa, José Manuel. Vamos a hablar ahora de chifa, porque todo el mundo me pregunta de chifa. Esto es peor que menú de chifa. Tenemos 36 platos diferentes, o 37, porque ya volvió a la vida Mario Vizcarra, pero vamos a hablar con dos personas, uno más experimentado que otro en el ámbito político, pero los dos sumamente preparados, y les voy anunciando. Con muchas propuestas, Con muchas propuestas, ¿no? Va a estar acá el doctor Torres Caro, que ya saben quién es, ¿no? Que se hizo famoso o salió del anonimato porque había sido famoso, se había quedado en sus cuarteles de invierno, pero volvió con todo, irrumpió en el Congreso de la Política y dijo que los congresistas hablan HH. Él lo va a decir, porque nosotros no podemos decirlo. Acá está con nosotros también Claudio Segarra, que es candidato a diputado. Él es del Partido Unidad Nacional, también es un político de larga data, ha sido regidor, ha ocupado cargos públicos, y con ellos vamos a analizar en breves instantes justamente qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando con el presidente Gerí, cómo va su aprobación, que ahora les voy a comentar también temas de la aprobación del presidente Gerí, pero además vamos a analizar a sus candidatos y también qué opinan, obviamente, de este incremento de la delincuencia que nadie lo para hasta el momento. Así es, y también con respecto al tema de transportes, José Manuel, porque esta semana tuvimos un paro nacional y obviamente ya los distintos gremios han mencionado cuáles han sido sus posiciones. La verdad, están cansados que no se haga absolutamente nada desde la óptica que ellos tienen para poder ayudarlos, no solamente con la reacción, porque la acción reactiva del Estado, cuando sucede algún tipo de atentado, llega, al fin y al cabo se socorre, se ve la parte legal. Sin embargo, lo que ellos dicen, ¿y la acción preventiva para cuándo? Porque lo que ellos necesitan es que existan medidas de prevención articuladas, estrategias que puedan funcionar para evitar que este tipo de atentados suceda. Pero bueno, esa es parte de lo que aparecía. Y lo más importante, Lima está de fiesta. Hoy es el aniversario de esta hermosa ciudad, así es que un saludo a todos los limeños y limeñas que nos están escuchando ahora. Y bueno, pues hay que tomarse un buen pisco sour para celebrar el día de hoy los 491 años de fundación de la ciudad de los Reyes, Nadia. Así es. Pero bueno, como mencionábamos, ¿no? Aparte de que Lima está de fiesta,
Sin embargo, la ola de delincuencia de verdad no ha frenado. Y no solamente eso, José Manuel, sino también, al parecer, la situación de estrés en la que vivimos todos los días. Porque los peruanos ya vivimos en esta situación de estrés, no solamente por la carga laboral que tenemos, sino ahora por la inseguridad que reina en las calles. Una persona no puede caminar tranquila porque cada vez que siente, de repente hay el sonidito pequeño de una moto, y esto es algo que no lo digo simplemente por una opinión, sino porque en el canal salimos a hacer un reportaje y le preguntamos a las personas qué es lo que más los hacía sentir inseguros cuando estaban en las calles. Y de verdad que de manera muy curiosa los mencionaban estoy caminando, escucho el sonido de una moto y lo primero que hago es agarrar mi celular y guardarlo. O lo primero que hago es ocultar la cartera. O inmediatamente volteo en señal de defensa. Es que ya es increíble la forma en la que todos los peruanos estamos tan asustados. Incluso yo, José Manuel, cuando estoy manejando, siento que una moto se aproxima, lo primero que hago es subo las ventanas. Porque te da temor simplemente por la situación que enfrentamos. Ahora, hay una medida que se ha tomado. 1.200 y pico soles más o menos es la multa si 2 personas están en moto. ¿Esa medida funcionará? Porque es una medida que ha implementado el gobierno. Eso, Nadia, no va a funcionar. Porque ya lo hemos dicho, en Colombia, básicamente en Medellín y en Bogotá, implementaron esta medida y fracasó, ¿no? Además, imagínense, los sicarios cuando hacen un reglaje esperan que no esté la policía en ese momento, esperan obviamente que la víctima esté totalmente desprevenida y ¿no? No les va a importar obviamente si van en uno o en dos, o en una persona o 2 personas, y la moto además es robada, la placa es clonada. Entonces son medidas que obviamente no van a tener ningún efecto, y esto lamentablemente va a seguir perjudicando a la población. Pero Nadia, vamos ya a entrar con nuestros invitados, ya vamos. ¿No? Porque están acá desde muy temprano. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Carlos Torres Caro. Él es candidato hoy ya a senador nacional por el partido Cooperación Popular de Johnny Lescano. Pero también tenemos acá a Claudio Segarra de Unidad Nacional, que va para diputado, y también con el número 29 y el otro el 9, ¿no? Los dos terminan en 9. Ahora nos van a decir si es cabalístico y cómo así se han juntado. A ver, Carlos, bienvenido al programa Sin Pena ni Culpa. Estamos justamente interesados en conocer un poco tus propuestas que tienes para el Congreso, pero antes un análisis de lo que está pasando en el país. Tú fuiste muy fuerte y creo que la población se sintió identificada cuando tú señalaste esta expresión de haciendo parodia al programa humorístico, ¿no? Que fue el sentimiento que la gente tiene realmente. ¿Cómo ves tú en este momento la gestión que está realizando básicamente el presidente Gerí en torno a los últimos acontecimientos? Ayer ha sacado un comunicado, yo pensé que era ahí, Carlos, pero el presidente Gerí ha salido con las mangas remangadas, con el escritorio atrás de Palacio, en su despacho presidencial, en la cual está manifestando que, bueno, pues a él le gusta usar capucha, que fue a comer un chifita. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es verdad? ¿Le creemos al presidente? ¿No le creemos? ¿Qué opinión te merece lo que has visto? Bueno, en primer lugar, saludarles a ustedes, José Manuel, Nadia, en esta oportunidad de estar en la Radio Vital TV, en el programa Sin Pena ni Culpa. Ni culpa. La verdad es que lo que ha acontecido con el presidente de la República interino en funciones es un hecho realmente triste y lamentable, ¿no? Porque uno puede entender la ingenuidad de una persona que por primera vez tiene un empleo, en este caso en la función pública, y más aún como presidente de la República, y puede entender quizás que puede existir la ingenuidad, pero cuando uno revisa más a fondo el tema, se da cuenta que aquí no hay un tema de ingenuidad, aquí lo que hay es un tema de dolo, es decir, de una responsabilidad, porque un presidente con toda la investidura que tiene, ir a un lugar como, si bien es cierto, es un sitio público, pero ir encapuchado, en nocturnidad, y todavía para salirnos con el cuento de que fue a coordinar el Día de la Amistad Peruano-China, cuando eso debe hacerse en todo caso por un funcionario
que no del nivel de un presidente de Estado, sino además... Y con un morral, ¿no? Y además debería haberlo hecho con la embajada china. Claro. Entonces, cuando ya se va profundizando todo esto, se va viendo que han habido acciones previas que se han realizado, ¿no? Como por ejemplo la exoneración A las cámaras, a ¿no? las cámaras. Del Ya IGB, se exoneración sabe, del IGB, ojo. y que eso ha sido, además que él ha sido uno de los que ha promovido la urgente compra de estos productos, cuando ya se ve que él ha estado detrás de toda esta situación y casualidad se reúne con quien es precisamente la persona que es la más interesada en que salga ese negocio, entonces estamos ante una situación que ya no podemos más que sumar y restar, saber claramente que aquí ha habido definitivamente indicios, por lo menos, sí, de un acto terrible, porque ya la sociedad está harta, estamos cansados, no solamente, como decías, Tania, en relación a la inseguridad, porque los dos grandes problemas del país son el problema de la inseguridad y el problema de la corrupción. Sí. Y vemos que el presidente de la República, en un tema que debe haber dado el mayor énfasis a la seguridad, más bien entra a los linderos oscuros de la corrupción, y esto es terrible, ¿no? Así es, Carlos, y justamente en el video el presidente ha cambiado de versión, dice que estaba con el ministro del Interior patrullando, y le dio ganas de comer un chifita, y se acordó de su buen amigo Johnny, así lo dice tal cual, ¿no? Y entró al chifa. Pero, a ver, Claudio, tus impresiones, ¿qué opinas de esto? Tú que también conoces mucho de política, estás más de 20 años analizando en temas de políticas públicas. Así es. A ver, para todos los que nos oyen y nos ven, buenos días. Definitivamente, agregando lo que comenta Carlos, yo creo que puedo empezar con una frase bastante coloquial, ¿no? Este es un cuento chino, ¿no? El que nos ha contado el presidente. Hemos amanecido con un comunicado, he visto en las redes, sale en televisión, como tú bien dices, José Manuel, sale pues en el despacho, informal, recostado en el escritorio. Él dice que son formas de hacer política, que con él no va a haber cosas usuales como las que supuestamente, aparentemente esperamos de un político, porque dice él se hace presente como si fuese un vecino cualquiera. Ahora, yo creo que cuando se representa a una nación, y sobre todo cuando uno está con un cargo público, la cosa tiene que ser muy meditada. O sea, uno no puede estar saliendo como salía antes, simplemente a hacer las cosas en las cuales estaba acostumbrado a hacerlas. Si él está acostumbrado a reunirse con amigos, pues ahora representa a la nación, y sus amigos tienen que ser también, obviamente, revisados, qué sé yo, cuestionados. O sea, acá no es un tema solamente de una vida privada que tiene que estar aparte de la vida pública. Tenemos que también, de alguna manera, portarnos bien. Y acá, ojo, la población salta por una razón bastante, cuestionable, y que todavía está como que en el lindero de lo nuboso, zarratea. Así es, ¿no? así Zarratea, es. Se no están pasa acordando, pero nada. había mucha expectativa cuando entró el presidente Gerí, ¿no? Porque ese estilo joven, Claro. se levantó las mangas, salió a enfrentar en las marchas. Bueno, había mucha expectativa, y Claro que fíjate, sí. como ustedes saben, nosotros publicamos la primera aprobación que tuvo el presidente Gerí Y era fue alta. 45.5, Claro que sí. luego subió 10.55, cae 15 en diciembre, llega a 40. Y estamos esperando, estamos justamente haciendo trabajo de campo, qué es lo que va a pasar en esta nueva aprobación post-escándalo del Chifa. Entonces, esto sí afecta definitivamente el tema de la gobernabilidad, la confianza, pero... La confianza, más que así nada. es, la confianza, porque deberíamos estar enfocados en el tema de la inseguridad ciudadana que nos preocupa a todos. Y para esto, Exacto. Carlos, yo te quería preguntar un poco, tú que tienes más experiencia ya desde parlamentaria, tú has sido vicepresidente del Congreso, ¿no? En alguna oportunidad, ¿no? ¿Qué proyectos o vas a priorizar? Claro, el Senado primero tiene una función diferente, pero ¿cuál apoyarías? ¿Qué apoyarías? ¿Qué está proponiendo Cooperación Popular? Porque vemos que Johnny Lescano ha comenzado a crecer en las encuestas, ¿no? Ha comenzado a aparecer y creo, no sé si tu
tú estás a toda máquina con él, ¿no? Como diría Geri, ¿no? Bueno, la opinión? verdad es que la valla que... Permíteme primero responder las preguntas que se quedaron un poco en el tintero, ¿no? La valla que nos ha puesto, que puso Dina Boluarte, Ay, pues era una valla, Cualquiera pero que cualquiera, tú ponías, y no es por menospreciar ni nada, pero tú ponías a Chabelita, por decir, y hubiera sido mejor que Dina, sin menospreciarla, sí. por cierto, ¿no? Simplemente por poner un nombre. Es decir, la valla era tan baja, tan ridículamente catastrófica fue la función de Dina Boluarte que cualquiera hubiera podido hacer. Ahora, entra un presidente con un estilo juvenil, Exacto. a toda máquina, como tú lo has mencionado, y obviamente esto capta la atención de la juventud, ¿no? Porque la Claro. juventud es la más proclive a ver ese tipo de acciones como digamos, este presidente me representa, ¿no? Es igual como cuando estuvimos en el Parlamento y dije, y no hay problema por decirlo, porque hablando huevadas es un peruanismo coloquial. Lo que pasa es que aquí se entendió mal. ¿Qué porque quisiste se decir pensó, en ese momento? se pensó, era un símil. no, es que hablando huevadas significa déjate de hablar tonterías, déjate de hablar naderías, Claro. deja de hablar babosadas, deja de engañar. Eso es lo que significa de acuerdo a la Real Academia de la Lengua. Es decir, cuando yo hice un símil, ¿no? Estos señores que son tan exitosos, los de hablando huevadas, llenan coliseos, llenan teatros, son personas que entretienen. Pero ustedes dan pena, ¿no? Nos dan pena y nos dan tristeza. ¿Por qué? Porque el Parlamento, y tú mejor que nadie lo sabe, José Manuel, tiene unos estándares de calificación pública que son pues catastróficos, Claro. ¿no? Es una cosa que la gente está harta. Y por eso esas dos palabras conectaron. Déjame contarles esto. A ver. A ver. Conectaron el sentimiento nacional. Mira, cuando yo salí después de la expresión, cuando me expulsaron, me expulsaron Eso te iba a preguntar, ¿no? del Parlamento. Se indignaron, ¿no? Se indignaron, claro. o sea, se pusieron los bombachos y todo lo demás. Y ellos, los próceres de la nación, se sintieron ofendidos por un peruanismo coloquial que lo único que pretendía es hacer un símil con esto. ¿Pero qué te dijo la gente en la calle? Entonces, Porque eso es cuando lo que yo queremos salí, La aprobación. cuando salí después de ser expulsado, bueno, toda la prensa vino detrás y como fueron tan agresivos en el primer momento, no, pero está insultado, entonces yo les explicaba, no, se trata de un peruanismo coloquial, etcétera, etcétera. Yo dudé en ese instante de haber hecho eso, en un instante. Y estaba ¿Qué con mi dijiste? hijo. Ya metí la Yo pata, dije, ¿no? sí, Ya. yo dije que quizás se cometió un error de los tantos que he cometido en mi vida pública. Y efectivamente, porque mi biografía no comienza ahí, ¿no? O sea, yo he estado, como dijo un periodista, no sé cómo hace el doctor Torres Caro para estar cada cierto tiempo en dominar la escena pública nacional, Vigente, ¿no? Sí, vigente. es verdad. En muchas oportunidades he tenido esa situación. Pero en este caso yo me fui pensando, ¿no? O sea, tuve ese, así como cuando Jesucristo caminaba, no me quiero hacer esa comparación, pero caminaba en el monte de Getsemaní y dudaba, Claro. yo igual dudé y dije, uy, a esto creo que va a ser. Pero pasó una hora y en eso veo mi teléfono, lo saco y reventaba de mensajes, llamadas. La gente, mira, esto es real, la gente me llamaba, me decía, autor, me abrazaba, se bajaban del auto para tomarse fotos conmigo. Entonces ahí entendí que dos El palabras caso. podían conectar el sentimiento nacional, Sí. pero no fue de todo. Y se hizo o sea, viral, además tú. Sí, claro. Se hizo viral tu video. ¿ah? Totalmente viral, que hasta los propios señores estos de Hablando Huevadas Pero- salieron a comentar Sí, y todo. sí. Pero ¿sabes qué? No fue unánime, como nada puede ser unánime, porque nadie es monedita de oro. Claro. Hubo sectores que sí me golpearon y No, se bueno, sintieron así es la política, ofendidos, así es la se política. sintieron Es ofendidos. normal. Por ejemplo, en el chat
yo tenía un chat con los abogados más prestigiosos del país y fui expulsado también del chat. Te querían sancionar en el colegio de abogados también, Salió del ¿no? grupo. Sí, no, y no solamente el colegio, o sea, el Congreso se portó, creo, como institución y no como, digamos que los directivos hicieron todo lo posible para empapelarme, ¿no? Por ejemplo, acababan de darme, solo una semana antes de ese hecho, la distinción más alta que el Colegio de Abogados de Arequipa da a un jurista, Francisco García Calderón, me hicieron miembro honorario y enviaron comunicaciones al colegio para que me retiraran la distinción. ¿Qué? Y no solamente eso, sino que presionaron a través de interpósita persona para que la universidad donde yo dicto clase de doctorado me quitaran la carga lectiva. Y no solo eso, Wow. sino que esa una Hubo universidad... persecución. Hubo de Una todo. universidad me otorgó el grado, la sexta universidad me otorgó el grado de doctor honoris causa, y también presionaron para que me retiraran el título. Y no solo eso, me han denunciado por haber ido al Parlamento, haber alterado el orden del Parlamento, y me han denunciado en la Comisión de Ética por haber hecho, o sea, me han empapelado. ¿Esto qué significa? Significa que hay una organización criminal enquistada ahí dentro. Entonces, por eso quiero ir al Parlamento, para luchar contra ese tipo de cosas, para luchar contra la persecución injusta, porque yo lo que hice cuando fui a defender al señor Pedro Castillo, por quien no participo de su ideología, porque si hubiera participado me hubiera presentado pues con el partido de él, yo fui a defender el derecho. Si a un presidente de la República lo trapean al piso en el derecho, imagínense lo que puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Entonces fui a defender el derecho y el derecho ganó, porque al final no lo inhabilitaron en sede constitucional. Así es. Bueno, Claudio, vamos con Claudio. Tus opiniones respecto al tema. Habíamos empezado el tema de la inseguridad, pero nos fuimos un poquito, nos hemos Así desviado. es, ¿no? Pero, ¿qué propone tú? El líder de tu partido, que es Roberto Quiabra, ¿no? Es un general en retiro, ¿no? Que fue al CENEPA, además, tenía un liderazgo fuerte. Defensor calificado ¿no? de la patria. Tuvo un protagonismo importante. Yo me acuerdo en el año 95 que Beto Ortiz le hizo un reportaje cuando él entraba al CENEPA, ¿no? Con estos muchachos que habían, iban a la batalla, y luego lo enfocan cuando regresan del campo de batalla, ya con muchos heridos, ¿no? Esas imágenes siempre quedan, ¿no? ¿Crees que la presencia, digamos, de un militar ahora en estas circunstancias, y sobre todo de Roberto Quiabra, porque hemos visto que hay tres militares, ¿no? Está Roberto Quiabra del Ejército, está uno de la FAP y uno de la Naval, ¿no? De la Naval. Entonces, ¿cómo ves tú la candidatura de Quiabra? ¿Por qué la gente tendría que votar por Roberto Quiabra? A ver, voy a empezar... ¿Cómo sí, te identificas tú, no? por supuesto. Voy a empezar por algo que la gente siempre menciona, ¿no? Teniendo las experiencias con Humala, por ejemplo, ¿no? Nadia, José Manuel. No, que los militares no están preparados para el gobierno. Que los militares están simplemente hechos para la guerra y que ese es su campo. A ver, Roberto Quiabra se caracteriza por el tema de seguridad ciudadana en una frase bastante, creo yo, sólida: mano dura. Así de sencillo. Entonces, yo sé, posiblemente, me lo dijeron hace 2 días en otra entrevista, en otro medio. No, pero se está atacando la parte operativa, que solamente hablamos de que vamos a atrapar y que vamos a, de alguna forma, a coaccionar la labor delincuencial. El tema también radica no solamente por un asunto operativo, ¿no? De cortarle la comunicación en los penales, porque sabemos que todo se dirige de los penales. El delincuente sencillamente sabe que va a pasar una temporada de vacaciones, o sea, no tiene temor en ir a la cárcel porque al final siempre dirige todo desde allí. Entonces, Roberto Quiabra, en Unidad Nacional, no solamente está mencionando el tema de por qué los bloqueadores de teléfonos, o sea, estamos asumiendo de que va a haber teléfonos, ¿no? Entonces, él dice, primero empecemos por incomunicar al delincuente. Entonces, partamos por, primero, efectivamente, mandarlos a las cárceles más lejanas, a los centros penitenciarios más alejados, en duras condiciones, y segundo, incomunicarlos también físicamente con sus visitas, es decir, esos locutorios en la que no haya un contacto físico, simplemente agarra un teléfono y empieza a hablar con su visita. Entonces, ahí se va a cortar todo el tema y realmente vamos a ver exactamente cómo es que pasan esos celulares, en fin.
El tema, y acá voy a ahondar un poquito sobre el asunto de la última norma que ha dado o la decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo, de los no menores. no darle el tema punitivo a los menores de edad que cometen delitos mayores. Ese también es O sea, otro. ese es un revés tremendo en la parte jurídica, porque la norma decía claramente que era para efecto de delitos mayores. Exacto. ¿No? Entonces, pero acá no. Ahora, a partir de ahora, o sea, bueno, vamos a seguir con este tema. Todos los delincuentes juveniles tratados con guante de seda, mandándolos a unas vacaciones en la correccional. Exacto. Y simplemente no van a haber ningún tema de castigo o que sientan ellos que haya un temor por regresar a un centro de reclusión. Entonces, Roberto Quiabra, mano dura, yo creo que puede sonar de repente hasta demagogo, pero mano dura significa mayores medidas legales drásticas, mayores medidas operativas también drásticas en los centros de reclusión, que la gente tenga temor de regresar a un centro de reclusión, ¿no? Entonces, si delinque, automáticamente se le manda a la cárcel. Ahora, también vamos a discutir seguro el tema judicial, que la fiscalía, que el Poder Judicial, que encuentran vacíos legales, en fin. Entonces, La corrupción que y también la reina dentro de las corrupción, instituciones. Y la corrupción, que voy a parafrasear pues a un autor ahí, pero dice que uno como que tiene 200 años de historia, ¿no? en el país. Entonces, realmente la corrupción también es un tema que tenemos que atacar, Así es. y él plantea muerte civil. Ah, Es decir, que no pueda haber más gente que esté, como ahora, postulando a la presidencia de la República por otro partido y que ha tenido justamente estos una procesos sentencia, o ¿no? sentencias. Pero uno dice, no, pero un momentito, que es una falta de respeto a los derechos humanos porque el hombre ya resarció su culpa, ¿no? Con la pena impuesta, pero un momentito, o sea, en temas de corrupción, peculado, Es otra cosa. tú ya no puedes estar Exacto. nuevamente dirigiendo destinos en el país, ni mucho menos No, sí, dinero. hay casos, por Exacto. ejemplo, estos que alteraron las pruebas de Caliwarma, ¿no? Ah, donde niños se claro. intoxicaron. O sea, Claro. esa gente no debería jamás volver al aparato estatal, ¿no? Ahí O hay sea, vida de Claro. por medio. eso Exacto. es terrible, ¿no? Dos problemas muy fuertes dentro de nuestro país, también como lo había mencionado el señor Torres Caro, es uno, el tema de la inseguridad ciudadana, y lo segundo es el tema de la corrupción. Pero con eso vamos a continuar hablando después de la pausa.